Rafa Cremades. Aquí volvemos de nuevo con nuestros 34 metros, que es un podcast para intentar mejorar nuestra vida, transitar por la vida mucho mejor. Y por supuesto, ¿con quién mejor que con Carol Marín, psicóloga con muchísimos años de experiencia? ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo Hola, estás? Rafa. Bien. Una vez más, dispuestos a continuar, sobre todo algo de lo que ya hemos hablado, que es muy importante, que es el amor propio. Sabemos ya que es el amor propio, gracias a tus explicaciones, pero mi pregunta ¿es muy difícil construirlo? ¿Cómo se construye el amor propio? ¿Cómo se construye? Bueno, es a lo largo de la vida. Ujú. Depende de muchísimas variables. Sobre todo, hoy vamos a detenernos un poco en conceptos más generales y no tanto en la infancia. Yo he elaborado a lo largo de los años una teoría que yo Sí, le llamo la teoría de las tres As. las tres As. As. A de A. A, A. vale. Que es el autoconcepto, la autoestima y el amor propio. Es como si fuera una pirámide. Bien, porque muchas veces se confunde autoestima con amor propio, ¿no? Sí, Te falta autoestima, te falta amor propio. No es lo mismo, no entiendo, ¿no? tiene nada que ver y Ah, ahora lo vamos a entender. pues Entonces, venga. para eso vamos a empezar como el diferenciar o definir qué es el yo y Sí. el no yo. Eso lo utilizo cada día en terapia. El yo y el no yo. El yo O y sea, el no cada yo. uno de nosotros tenemos un yo Y un no yo. y un no yo, Un no yo. que es nuestro contrario, No. El yo, el lado oscuro. el yo soy yo. Sí, ¿No? Yo, lo que tú ves, Carol. Mi no yo ahora mismo sí. eres tú. Ah, por- Todo lo que no soy yo es mi no yo. Y cómo mi yo se relaciona con mi no yo depende del yo, no depende nunca del no yo. o sea, entiendo que estás tú y, como decía Ortega y Gasset, y tus circunstancias. Exactamente. Vale, vale. Vamos a colocarlo ahora en otros seres humanos. El no yo es todas las personas con las que yo me relaciono en cada minuto de mi día. Ese es el no yo. Cómo yo me relaciono con mi no yo depende más de mí que del no yo. Esto es relativamente un cambio de paradigma en cierta forma, A ver. porque nos han educado constantemente, ¿no? Sobre todo en esta última era tan digital, tenemos que aprender a decir que no, tenemos que poner límites. Y yo voy un poco en contra, ¿eh? A ver. Porque, a ver, ¿cómo se le puede poner el límite al no yo? Pues, lo que no puedes dominar, No puedes ponerlo. Tú tienes que definirte a ti. puedes actuar para hacer un mundo mejor en tu círculo, ¿no? Para Bueno, intentar pero que si tu yo te digo círculo a sea el ti, mejor posible, ¿no? imagínate, yo te digo, Rafa, mañana vamos a quedar para tomar un café, Ajá. ¿no? ¿A qué hora quedamos? A las 5. Sí, ¿Y tú llegas a las 6? sí. ¿Qué límite te puedo poner yo? Pues que no ¿Quién quedes más decide? conmigo, ya no vuelve a quedar más conmigo. Pero ¿quién decide llegar a las 5 o a las 6? Yo, Yo te puedo decir, tú te voy a no. poner un límite. Si tú no llegas a las 5, Sí. yo a las 5 y cuarto te doy un cuarto de hora de cortesía y a las 5 y cuarto me voy. Correcto. Y llegas a las 6. Sí. Yo me puedo quedar esperándote, me puedo ir, ¿no? Y marcarte el límite de decir, oye, si tú llegas más tarde a las 5 y cuarto, yo me voy. Vale. Pero ¿quién decide a qué hora llega? ¿Quién decide ajustarse al límite que yo he puesto? Claro, tú no, yo. Con El lo otro. cual, yo puedo ponerte todos los límites que quieras, pero tú eres el que decide cumplirlo. Con lo cual, lo más importante es la definición del yo. Tú defínete tú, en función de Claro. lo que tú quieras. Tenemos que trabajar nuestro yo. Claro, es un camino siempre hacia adentro. Ujú. Y esta sociedad nos invita a hacer un camino hacia afuera, a ponerle los límites a los demás, a tú exigir que los demás se comporten como tú esperas, quieres o deseas que se comporten contigo. Entonces le estás dando todo el poder de tu estabilidad emocional al otro. Ajá. Oye, no me faltes el respeto. Vale, todos entendemos que no hay que faltar el respeto, pero si hay alguien que lo quiere faltar, tu reacción depende de ti, no del otro. Entonces, si nosotros no marcamos los límites en el yo, al final, ¿qué pasa? Que el yo es como dos círculos. Imagínate dos círculos. Un circulito donde está la palabra yo dentro y un círculo que engloba al yo donde pone no yo. Entonces, si tú funcionas, respondes en función del no yo, ¿qué está pasando? Que le estás dando el poder al no yo. Los demás son los que mandan en ti, Claro. no tú. Las Exacto. circunstancias en las que se engloba el resto del mundo son las que deciden tu estado, tu felicidad, Claro. tu Entonces, vida. tú decides en función de en quién tú te Claro. quieres convertir, pero si tú decides tomar las decisiones en función de cómo el no yo actúa o reacciona contigo, al final tu yo se desdibuja. Claro, no podemos ser lo que quieran los demás. Tenemos que ser lo que nosotros queramos ser, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa ahí?
Está la teoría de los apegos, que en función del tipo de apego que tengamos nos comportamos de una forma o de otra, las heridas emocionales, que ahora hablaremos de ellas. Hay una serie de muchísimas variables que hacen, incluso neurobiológicas, si funcionamos con el límbico, con el prefrontal, todo eso que vamos conociendo, eso hace que yo tome una decisión u otra en determinadas circunstancias. Entonces, lo que yo siempre abogo cuando yo trabajo con mis pacientes en terapia es: voy a ayudarte a construir un yo a pesar de las circunstancias que me rodean. Vale. Entonces, ¿qué hay dentro del yo? Ahora imagínate que solo nos vamos a centrar en el circulito con el yo. Sí. Dentro del yo le llamo la caja del ego. Es muy curioso porque esto, como hace 3 años más o menos que elaboré esta teoría, yo tengo una pizarra en la consulta y yo dibujo como un cuadrado, ¿no? Una caja, y donde pongo varios círculos, ¿no? Entonces pongo, imagínate, el yo terapeuta, el yo hija, el yo madre, el yo Claro, amiga. somos muchos yoes, depende de las circunstancias que tengamos en ese momento. Exactamente. Entonces tú tienes que hacer un trabajo personal en definir cada yo. Porque ¿qué pasa? Nosotros nacemos, nos tiran ahí, ¿no? Y vamos andando, vamos creciendo, somos niños, vamos al cole, nos relacionamos, la primer novia, el primer novio, nos enamoramos, nos casamos, y de repente tenemos 50 años. Y tú dices, ¿en qué momento he parado y he decidido quién quiero ser? Pero de forma profunda, casi nunca. Eso lo hacen, como yo digo, las personas que entramos en análisis o los profesionales que estamos constantemente en revisión, pero realmente decidir en quién te quieres convertir, no qué logros quieres tener en la vida, no, quién eres, porque eso hay que dedicarle tiempo y trabajo. Entonces, si tú ves la caja del ego, tú tienes el yo, por ejemplo, en mí, el yo madre, el yo amiga, el yo terapeuta, el yo amiga, el yo Compañera. pareja, compañera, todos los yoes que te puedas imaginar. Por ejemplo, en mí hay un yo soy una persona separada. Entonces, yo tenía mi yo casada. ¿Qué pasó cuando me separé? Que ese yo casada lo tuve que quitar de la caja del ego. Porque ya está. Ya no está, claro. Tuve que hacer el duelo, ¿no? Entonces, saco ese yo y ahora tengo que construir uno nuevo. Qué curioso. Tengo que decidir qué yo separada voy a ser. Entonces, a mí me enseñó uno de mis maestros, Pedro, papel y lápiz. Y empieza a escribir. ¿Quién quieres ser? ¿Qué ejercicio? Un día, tómate un día libre. ¿Quién quieres ser en qué aspecto de la vida? En todos, por ejemplo. Yo cuando fui a decidir qué yo quería ser en mi yo terapéutico, de psicoterapia, pues yo dije, ¿qué psicóloga quiero ser? Pues yo quiero ser empática, tener capacidad de comunicación y de trasladar bien la información, tener conocimiento. Claro, es que todo eso está, digamos, en nuestra cabeza, pero tú dices que hay que ponerlo escribirlo negro sobre blanco. a mano. ¿Y para qué sirve eso? Eso para conceptualizarlo, para leerlo, para decir, a ver, si yo quiero ser empática, entonces ya no me paro. ¿Yo por qué quiero ser empática? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el objetivo? Y ahora, ¿cómo puedo ser empática? Y ahora busco la información. ¿Qué es la empatía? ¿Cómo se consigue la empatía? ¿Qué trabajo tengo que hacer para ser más empática? ¿Qué tengo que sentir? ¿Cómo tengo que gestionar la empatía? Mi cerebro va registrando ese concepto y le va dando la forma. Con lo cual, yo en mi cerebro tengo esa lista de definición, la tengo presente. Y eso hace que yo cada día me vaya entrenando según esa referencia. No es lo mismo tenerlo como en una nube ahí, que sí, que yo quiero ser el mejor posible en mi trabajo, el mejor posible como pareja, el mejor... que definirlo, claro. No, el mejor no, tráelo a tierra. ¿Qué es el mejor? Tira del hilo. Entonces, cuando yo esto lo explicaba, me acuerdo, a un paciente, le puse el cuadrito en la pizarra, entonces yo le llamaba la ficha del Lego, ¿sabes? Los Legos. Sí, sí. Porque parece como una ficha de Lego con los 6 circulitos, ¿no? Y entonces él me dijo, qué interesante, es como la caja del ego. Y dije yo, oye, mira, me ha gustado la definición. Entonces ahora ya le llamo la ficha del ego o la caja del ego, donde están todos nuestros yoes. ¿Qué pasa? Algunas veces yo me encuentro en psicoterapia que tú puedes tener un yo profesional muy bien construido, medido, definido. Y luego ser un desastre en la vida. Y por ejemplo puede ser... Como pareja o como amigo. Un yo hijo
O un yo hijo horrible. súper feo. Claro. O puede ser un yo padre maravilloso, pero puede ser un yo pareja o compañero que eres un desastre. Entonces, yo lo que voy haciendo es voy investigando en los pacientes qué ellos tienen que construir o que redefinir. Y entonces, a partir de ahí, nos vamos dando cuenta cómo nuestro yo estaba a lo mejor viviendo en relación al no yo. Ajá. Mira, yo recuerdo una paciente que tuvo un viaje, ¿no? y entonces me contó esto, que le pasó, ¿no? a colación de cuando yo le estaba enseñando esta teoría. Me dice, mira lo que me pasó, y ahí me di cuenta y decidí por primera vez de forma consciente qué quería ser. Ella se va a un viaje con su mamá, ¿no? Y entonces en el viaje hay un señor que, bueno, pues el típico señor cascarrabias, maleducado, ¿no? Y entonces en el aeropuerto, bueno, surge una serie de circunstancias que la mamá intenta colar a la niña, ¿no? A su hija, para que la pusieran en el mismo sitio, la misma fila del avión. Este señor iba detrás y entonces el señor le dice a la mamá que no pasa, que no va a colar a la niña. Sí. Ya la mamá... La típica pelea de cola, ¿no? Exacto. Usted se está colando, etcétera. Sí, Exacto. ya sabemos cómo va eso. Y entonces ella, la hija, mi paciente diciendo, mi madre, que es que siempre tiene que dar la nota y tal. Bueno, pues al final el que iba detrás de este señor le deja. Este señor tiene un problema en la facturación. Y estaban hablando inglés. Este señor no hablaba inglés. Y la paciente sí hablaba inglés. Y entonces la de facturación le dice, ¿usted entiende inglés? Y dice, sí. Dice, ayúdeme, por favor, porque es que vamos a detener a este hombre de la que nos está armando. Sí. Se llevan 20 minutos ahí, pam, porque tiene una pulserita que no sé qué tal. Bueno, total. La chica le gestiona y le da la solución y el señor se puede ir al avión ya para volver a España. Hay gente que parece que vive pelea con el mundo. Bueno, siempre. Peleada con el mundo, con todo. Con el de la cola, con el de la puerta, con el del taxi, con todos. Con todo el mundo. Y más ahora, ¿eh? Sí. Bueno, pues cuando el señor se va, salta la madre. ¿De nada? Y la hija dice, ¿qué no has entendido, mamá? Y la madre dice, no lo entiendo. Dice, ¿qué no has entendido? Déjalo. Y entonces le dice la madre, es que tú, de buena, te vas a quedar calva. Sí. Y le dice la hija, mira, mamá, te voy a explicar una cosa que he aprendido en este viaje, ¿no? Era un viaje a Jerusalén, por todo lo que significaba que había aprendido ella. Dice, seguramente este señor sea... Es que dijo una expresión que no sé si aquí se puede decir, ¿no? Pero como todo lo peor, ¿no? Sí. Se me vienen varios adjetivos. Exacto. Y al público igual también. Y entonces, seguramente lo sea, no lo dudo, no lo voy a negar. Pero la diferencia es que yo he decidido integrar de forma consciente la bondad y la generosidad en mí. Con lo cual, yo no necesito la gratitud del no yo. La gratitud ya está en mí, porque lo hago, porque me nace hacerlo y porque decido de forma consciente hacerlo. Ajá. Fíjate qué importante. No hay ninguna herida, no hay ningún sátano inconsciente que decida tengo que ayudar, claro. Me siento culpable si no ayudo. No. Yo decido consciente ayudar, porque además yo no he ayudado al Señor. A mí quien me ha pedido la ayuda ha sido ella, la de facturación. Sí. Entonces, por consecuencias, he ayudado a este señor. Hombre, que hubiera sido maravilloso que el señor le hubiera invitado a una Coca-Cola. Fantástico. Todo hubiera sido maravilloso. Pero tú no necesitas la gratitud de ese hombre. Pero ese señor decidió ser ingrato. Claro. ¿Por qué esa persona se va a volver ingrata? Entonces se está fusionando con el no yo. Uh-huh. Imagínate el yo de esa chica. Sí. Si el señor no le da las gracias y le dice, oye, muy amable, gracias, porque gracias a ti puedo subir el avión, eso no lo hizo este señor. Muy al contrario, la insultó y se fue muy enfadado, sí. No dando las gracias. Y la madre se vuelve también ingrata, porque la madre empieza a decirle improperios y barbaridades porque el señor no le ha dado las gracias. Uh-huh. La madre sí necesita la validación del no yo. ¿Lo ves? Sí. Pero ella, que lo estuvo aprendiendo y trabajando, dijo... Bueno, pero si es que yo me siento muy feliz de poder haber ayudado que este hombre
vuelva sano y salvo a España. Es hacia mí. Es hacia mí, la gratitud está dentro mía. Esto es amor propio. Claro. Ajá. Entonces, eso es lo que yo digo el autoconcepto. El autoconcepto, cuando empezamos con la teoría de las 3A, es ¿qué definición consciente quieres hacer de ti? No pienses en qué van a pensar los demás, qué quieren los demás, qué esperan los demás. No. ¿Quién quieres ser? A pesar de lo que te pase en la vida. Esto se trabaja mucho en el yo, por ejemplo, hijo o hija, ¿no? Personas que han tenido una infancia dura, traumática, con incidentes muy críticos, con padres nada afectivos, es decir, que han producido muchas heridas y muchas lesiones afectivas y han creado apegos ambivalentes o apegos complejos. Yo trabajo con estas personas. ¿Qué hijo o hija quieres ser a pesar de los padres que has tenido? Eso es trabajar en ti. Es el camino hacia adentro. Ajá. Si tú te colocas en no, yo soy así, como la canción. Sí. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Sí. Hombre, no. El mundo no te ha hecho nada. Tú decides y te tienes que hacer responsable. O aunque te haga el mundo, aunque te agreda el mundo, porque todos recibimos agresiones más grandes o más pequeñas. Exacto. En algún momento de nuestra vida, pero a pesar de eso, nosotros tenemos que estar centrados en nosotros, ¿no? Claro, pero no, cuidado, no desde el ego, no desde el egocentrismo, no desde el egoísmo, no es de la egolatría. Sí, sí. Deja el fuera el ego. Es el yo, el autoconcepto. ¿Quién quieres ser? Yo puedo decir, yo es que quiero ser la mejor psicoterapeuta del mundo. Bueno, eso es ego. Claro. Tráelo a tierra. Yo quiero... ¿Cuál es mi propósito como psicóloga? Ayudar a la gente. Vale, ¿cómo puedo hacerlo? ¿A través de qué medios? ¿De qué herramientas? ¿Cómo las obtengo? ¿Cómo puedo mejorar cada día? Tú, como periodista. ¿Qué quieres ser? ¿El mejor periodista del mundo? ¿O hacer tu profesión desde un lugar que tú puedas definir? Claro, yo pienso que cuando uno se hace esa pregunta, uno es consciente de sus limitaciones, o debe ser uno consciente de sus limitaciones. Por lo tanto, ser el mejor del mundo en lo que sea, yo creo que es una entelequia, porque el mejor del mundo solo habrá uno en el mundo en ese momento. Y en todo caso será muy relativo. Pero puede llegar a ser tú. No, yo no digo que no pero pienses... dentro de mis posibilidades, ¿cómo puedo yo ser el mejor yo? Desde el autoconcepto conocerás quién eres. Claro. Si tú te vas definiendo y no dejas que el mundo o la vida te moldee, sino que tú te haces responsable, al final tú entras en un conocimiento interno y tú sabrás cuáles son tus posibilidades. Yo, si yo decidiera, por ejemplo, yo quiero ser una escritora de éxito como terapeuta, pues entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Lo primero es escribir libros. Pero si yo no escribo los libros... No lo serás nunca. Claro. ¿Cómo voy a integrar yo eso? Al final me estoy frustrando. Entonces, claro que tienes que ver tus limitaciones. Claro que tienes que ver quién eres y hacia dónde vas. Pero lo más importante es definir cada yo y ver dónde tienes dificultades. Porque a lo mejor puede ser un yo profesional bárbaro, pero a lo mejor dentro del sistema familiar eres una persona con muchas deficiencias y con muchas dificultades. Entonces, si tú tienes un yo disfuncional, tendrás que atender a dónde están las disfunciones. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento como hija o como madre, como padre o como hijo, que no llego, que no me encuentro bien, que es una fuente de conflicto? ¿Por qué me peleo todos los días con mi madre o con mi padre? ¿Qué está pasando ahí? Defínete. Analiza, haz un camino hacia adentro. Y ahí, desde tus emociones, desde validarte a ti misma, pero no desde el ego, lo vuelvo a repetir. El ego no entra en este juego. ¿Ok? Sí. Después viene la autoestima. Otra A. Otra A. Esta es... El autoconcepto es mío. Correcto. Va de mí. Es unidireccional. Es yo conmigo mismo. Lo que acabas de explicar. Pero Exacto. ahora vamos con la autoestima. Ahora vamos con la autoestima. La autoestima sí tiene un componente bidireccional. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Mira, la autoestima para mí
hay muchas definiciones de autoestima, a mí la que más cómoda me encuentro, tú imagínate un tornillo en una cadena de montaje y hay un operario que va diciendo válido, 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 no válido y lo saca. Sí. ¿Qué le pasa a ese tornillo? Que está defectuoso, que Vale. se va. Tiene una paradoja, porque tiene una afirmación y una negación. Una afirmación o una negación, no soy válido, Sí. no soy suficiente. Ujú, Una afirmación, soy defectuoso. ujú. Y trasládalo a un niño, que los mensajes que le llegan constantemente de su pequeño universo, que es su sistema familiar, es no válido, eres defectuoso. Claro. Eso es la autoestima. Porque depende de la construcción del otro. Depende del espejo donde nos estamos mirando. Si ese espejo es disfuncional, está roto, nos dará una imagen distorsionada nuestra y no lo creeremos. Entonces nos sentiremos no válidos. ¿Qué hará ese yo? Buscará en el no yo la validación. Entonces no tendremos autoestima. O sea que la autoestima también tiene mucha relación con los demás, ¿no? Con Claro. el resto, ¿no? Pero tiene que ver con la validación. ¿Cómo de válido, pero no válido de valor? Válido de validez, de cuánto de útil soy. O sea, no cuánto valgo de cantidad, Sí. sino de ¿tengo el objetivo cumplido de lo que vengo a hacer? Es decir, yo soy válida como hija, yo soy válida como psicoterapeuta, tú eres válido como periodista en ese concepto de valor. Entonces, la validación es externa, pero también interna. Por eso es bidireccional. Ajá. Eso es la construcción de la autoestima, que es lo que más nos cuesta. Pero hay mucha gente con muy poca autoestima. O cero. O cero. O cero. O menos cero. O menos cero, te diría yo. Claro. ¿Qué tienen que hacer esas personas? Tienen que hacer un camino hacia el interior. Primero tienen que empezar por el autoconcepto. La primera A. Si no sabemos quiénes somos, ¿qué validación le vamos a dar? Ujú. Entonces, primero, la primera A es el autoconcepto. Definirnos en todos los yoes que queramos trabajar. Ujú. Y además recomiendo una técnica, papel y lápiz. Ajá. 10, 20 minutos a la semana, tampoco hace falta más. Vete a andar, vete a un parque, encuéntrate en soledad, ponte música y empieza a describir. Pero no, otra vez, no desde el ego, no desde el logro de lo que quiero conseguir, sino desde en quién me quiero convertir. Definirte. Después, valídalo. ¿Cuánto para ti de esto es importante? Porque una persona con autoestima se quiere a sí mismo, por supuesto, pero también se valida a sí misma. Y lo primero que hace una persona con autoestima, ¿sabes lo que es? Aceptar el error. Porque acepta sus limitaciones y acepta que se puede equivocar. Claro, esa es una autoestima sana. Claro. Porque muchas personas parece que tienen la autoestima tan elevadísima que se creen la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Eso no es autoestima. Ni tampoco es seguridad en sí mismo. Eso es una máscara. Hay un refrán en nuestro refrán español que dice: dime de lo que presumes y te daré de lo que careces. ¿Más claro? La autoestima, el autoconcepto, la autoestima y el amor propio, cuando se tienen, no se presume de ello. Cuando eres, no necesitas presumir. Claro. Necesitas presumir para que el no yo te valide. Para saber qué eres. Pero cuando tú sabes lo que eres, tú no necesitas que los demás te digan eres. Tú no necesitas llamar a la puerta y decir: oiga, ¿me puede decir quién soy? Ya lo sé yo. Ya lo sé yo, no me hace falta. No me hace falta, pero desde la humildad, no desde la soberbia, no desde la arrogancia. Sí. Eso es ego. Sí, sí. Al final la arrogancia necesita decirte: dime quién soy. Es un trabajo de investigación de uno, para Claro. saber quién es uno. Claro. Yo voy a investigar sobre mí para saber quién soy. Es muy importante también preguntarle al no yo de vez en cuando: oye, ¿me he equivocado? Pero eso es humildad. No es un trabajo de arrogancia, de decir, te voy a preguntar, pero aunque yo sé quién soy. Pero fíjate que los límites están a veces... Es una línea muy fina, donde es muy rápido, y sobre todo en la era que tenemos, que vivimos,
que todo está en el individualismo, en el egoísmo, en mira para ti y por ti, y eso es egoísmo. No, esto no va de mirar para ti ni por ti. Esto es de construirte a ti. ¿Y cuál es la tercera A? El amor propio. El amor propio yo lo defino, esto viene de un profesional de la Argentina, de Gabriel Rolón, que a mí me parece soberbia la definición que hizo. Imagínate, él define así el amor. El amor se simboliza entregando el corazón, ¿no? Y el corazón como es el órgano donde realmente a nivel universal decimos que eso es el concepto de amar, ¿verdad? Pues yo te entrego, cuando yo voy a amar a alguien, yo te entrego simbólicamente mi corazón. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Que te entrego lo más importante que tengo, que es mi vulnerabilidad. Yo le llamo vulnerabilidad. Sí. O sea, yo me desnudo y te entrego la capacidad de hacerme daño con una sola palabra. Entonces, el amor va de nunca utilizar ese poder, de nunca dañarme. Te va más de no hacer que de hacer. O sea, entonces el amor propio se trata de no dañarse uno a sí mismo. Bueno, A ver. para que yo te pueda dar ese poder y que tú no lo utilices nunca, Sí. tú deberás tener dos tipos de intereses. Uno, el interés por conocer, qué me gusta, cuáles son mis sueños, mis anhelos, qué me hace feliz, qué me hace estar estable, en paz, qué me hace sonreír, porque si no tienes interés en conocer eso, ¿cómo me vas a hacer feliz? Está claro. Y el otro interés en saber también cuáles son mis limitaciones, por qué me enfado, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me disgusta, qué es lo que me descoloca, ¿no? Entonces, si yo sé y tengo interés en conocer qué te gusta y qué no te gusta en general, tendré un conocimiento de ti más amplio, con lo cual podré amarte desde un lugar más sano. Eso lo comprendemos, ¿no? Sin problema. Vale, pues ahora hazlo al contrario. En vez de hacia el otro, hacia adentro. invierte hacia ti. Ajá. ¿Cuánto tiempo te dedicas tú a saber qué te gusta, por qué te gusta? ¿Cuál es la razón real por la que tú deseas algo? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta? Es amor, al fin y al cabo. Cuando tú haces ese Concepto ejercicio, del amor, claro, hacia afuera y hacia adentro. hazlo hacia adentro. Ajá. Eso que tenemos tan claro y que oímos en tantos podcasts y que investigamos y tal, que sabemos hacia el otro, cómo enamorarme, cómo el otro me quiere, cómo no me quiere, todo eso que ahora está tan en boga, pero nadie te dice, hazlo al contrario, hazlo hacia ti. Dedícate 5 minutos al día, a solas, es decir, en el día de hoy, ¿qué me ha perturbado? ¿Qué me ha enfadado? ¿Por qué me he enfadado? ¿Por qué he tenido esta reacción? ¿Qué me ha enfadado? ¿Qué persona tiene más poder sobre mí o no? Analízalo. Y eso es mirarte con ojos desde el amor propio. A lo mejor el ejercicio está en intentar sacarte de ti, separarte de ti y mirar como si fuera una persona a la que quieres mucho, Exacto. a quien amas mucho. Claro. Y darle esa información, hacerle esas preguntas y darle ese amor, ese cariño a esa persona que eres tú. Claro. Pero desdoblarte un poco, ¿no? Exacto. Porque si tú no eres capaz de amarte, Ajá. no vas a ser capaz de amar a nadie. Porque cada uno ama desde donde es y da lo que tiene dentro. Entonces, no hay amores buenos ni malos, ni erróneos, ni no erróneos, ni tóxicos. A mí no me gustan esas palabras, porque cada uno ama desde donde es. Entonces, si hay una persona que es agresiva, te amará de forma agresiva. Si hay una persona disfuncional, te amará de forma disfuncional. Si hay una persona que es pacífica, te amará de forma pacífica, porque cada uno ama desde lo que es y desde donde se ama. Si yo me respeto, me será más fácil respetarte, porque ese constructo está en mi cabeza. El respeto lo tengo integrado. Si yo integro el amor propio, pero no como ponerme a mí primero, otra vez volvemos al ego. Sí, no sí. desde Es muy importante diferenciar esto, ¿eh? Del Claro. ego de lo que tú estás diciendo. El narcisismo tiene los 3 egos, la egolatría, el egoísmo y el egocentrismo. No, desde ahí no, desde el egoísmo, desde todo para mí. No es ese el discurso. El amor propio nunca hace daño, nunca, jamás. Porque tú puedes poner
desde el amor propio marcar un límite, ¿no? Y decir que no a algo desde protegerte tú. Claro. Porque no quieres hacer algo porque estás cansado, porque no tienes tiempo, porque te priorizas tú. Pero la forma en la que tú le comunicas eso a la otra persona, ese es el amor. Claro. Y el amor, si es amor, no hace daño. No debe de hacer daño, nunca. Es contrario. Bueno, Carol, y para construir todo esto, esto no es fácil, ¿eh? Para ponerlo en marcha. Seguro que hay muchas dificultades y hay que luchar contra esas dificultades, ¿no? Mira, dentro de la construcción del autoconcepto, la autoestima y el amor propio, hay infinidad de factores que nos pueden afectar, dependiendo... ¿Te acuerdas cuando hablamos en el capítulo anterior del pulpo? Sí. ¿No? Que lo podíamos ver el ser humano y la construcción de nuestra psique desde múltiples variables, ¿no? Ajá. Desde el apego, las lesiones afectivas, el inconsciente, el consciente. Hay múltiples, desde la neurobiología, las hormonas, la neuroquímica, la alimentación incluso, ¿no? Entonces... Tan importante. Claro, pero te voy a hacer un Kit Kat. Venga. Porque yo tengo un amigo que yo le llamo el neurocientífico loco, pero no porque esté loco, ¿no? Sino porque es muy divertido además. Sí. ¿Tú sabes la investigación que está haciendo él? Es que es alucinante. Él está diciendo, para que veas la alimentación lo importante que es, ¿eh? Él quiere investigar de forma longitudinal a lo largo del tiempo Ajá. cómo afecta la construcción del cerebro, o sea, la fabricación del cerebro en el feto humano en el mes de nacimiento. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver el mes de nacimiento? Pues qué come la mamá cuando Ajá. está gestando. Ajá. No es lo mismo que una mamá geste en invierno que una embarazada geste en verano. Porque en invierno comemos más grasas, comemos más sopitas, comemos más carnes, más proteínas. Y en verano comemos cosas más fresquitas. Ensaladitas. Más ensaladas, con lo cual tenemos menos aporte calórico y Ajá. proteínico. Sí. ¿Y nuestro cerebro de qué está hecho? Bueno, supongo Muchas de todo proteínas eso, ¿no? y grasas. Claro. Entonces está viendo qué correlación hay en la formación de nuestra estructura cerebral y todo el sistema nervioso en función de en qué meses la madre ha gestado. Esto es interesante. A lo mejor algún día tenemos los resultados. Bueno, seguro que sí. Qué interesante, claro. Bueno, como te iba diciendo, ¿cuáles son varias de las variables más importantes? Yo siempre digo que el ser humano siempre tiene como 3 pilares, nada comentados en la psicología, pero que para mí me parecen súper importantes. Una es el afecto, la necesidad de afecto. Otra es el reconocimiento y otra es la seguridad. Afecto. Seguridad y reconocimiento. Reconocimiento y seguridad. Uh-huh. El afecto. Ya en los años 50 se hizo una investigación aquella en la URSS, donde en un experimento bastante llamativo, por no decir cruel, se descubrió que realmente el ser humano necesita el afecto, el contacto. Imagínate lo que le hacían a los niños. Entonces se descubrió que realmente, incluso los experimentos que se han hecho con criaturas de monos, en los años sobre todo 50, determinaron inequívocamente que el ser humano, o en este caso las crías de chimpancés, sin afecto no podían vivir. Era imposible. Entonces el ser humano necesita, desde que nace, tener afecto Ajá. sobre todo maternal y paternal de nuestras No, figuras de lo apego. tiene el ser humano y los animales. Tú ves como las madres en fin, en los documentales se está viendo las leonas, cómo cuidan, cómo lamen a sus criaturas, los Claro. animales, y los seres humanos necesitamos, y eso es una demostración de afecto. Pero Claro. ¿qué hace el afecto? ¿Qué provoca el afecto en nosotros? Te va construyendo una parte de ti donde te están diciendo eres querida. Ajá. Si yo te demuestro desde el afecto que te quiero, te estoy generando muchas otras variables para que tú te puedas desarrollar de forma saludable en la parte adulta, porque te estoy eligiendo. Si te elijo para darte afecto, quiere decir, vamos a otra vez la autoestima, me estás validando como ser humano. Existo. Uh-huh. Soy digna de ser amada, digna de ser elegida y de ser recipiente. Pero esto para es un bebé que no entiende, que no tiene... Un bebé que tiene un yo, nada, muy difuminado, muy primitivo.
Ahí es necesario el bebé que necesita el calor de la mamá. Después está la seguridad. La seguridad es la incondicionalidad que muestran los papás o las figuras de apego. Es el sentirte seguro o segura cuando tú estás explorando de pequeño el mundo, ¿no? Saber que hay una persona detrás que te va a proteger. No solo en alimentarte, en vestirte, en educarte, en protegerte, en darte un espacio seguro donde tú puedas expresar tus emociones. La seguridad es también tú sentirte segura que a pesar de que tú puedes expresar estoy disconforme con esto, no vas a tener a nadie que te va a recriminar, castigar, ridiculizar, humillar, sino que te va a escuchar y hay un espacio para la escucha activa de tus emociones. Eso es darte seguridad. Y por último, el reconocimiento. Es una palabra muy compleja que a mí personalmente, no sé por qué, me cuesta mucho que las personas cuando lo explico lo comprendan. El reconocimiento es, y yo lo trabajo mucho en pareja, es el lugar que represento o que me da el otro en el vínculo. Ese es el reconocimiento. El reconocimiento es decir, te veo, te tengo en cuenta, eres importante para mí. Y por ende, por eso te quiero, te doy afecto y por eso te genero seguridad y te protejo. El reconocimiento es, creo que lo más importante que necesita el ser humano, de lo más importante. Y ahí es donde se centra la autoestima, el amor propio, los tipos de apego, la seguridad en ti mismo y un yo fuerte y que no sea disfuncional. Fíjate qué terrible es que a una persona no le hablen, no la miren, no la escuchen. No existe. No existe. De hecho, uno de los tipos de maltrato que hay es ese, ¿no? El hacerle ghosting, el de... No está. El silencio. El silencio. No te reconoce, no te Eres ve. invisible. Que es cuando a mí me vienen muchas personas a terapia que, por ejemplo, han venido con consecuencias del moving en el trabajo. Sí. ¿Qué es el moving? Piénsalo detenidamente. ¿No? ¿Que te hacen qué? Pues te hacen daño porque no te reconocen. Porque no te dan el lugar que tú esperas que debes de tener en ese vínculo, en esa relación con tus compañeros. Para ti, en una relación de compañero, volvemos al yo y el no yo. Si tú tienes una relación de compañero, compañera, en tu mente, tú tienes un constructo que para ti es una forma de actuar y de relacionarte, que es bidireccional. Tú como compañero o como compañera, yo espero que te comportes de una manera A. Cuando no se comporta de esa manera, tú sientes que no tienes un lugar adecuado en ese vínculo. Por ejemplo, yo eso explico así a mis pacientes. Los profesionales de la psicoterapia, cuando estamos en la calle y vemos a nuestros pacientes dentro de un encuadre bien hecho, no se puede saludar al paciente. Nosotros no podemos tener relación fuera del espacio terapéutico, no se debe, no es recomendable. Entonces yo siempre, cuando en las primeras sesiones estoy haciendo el encuadre y estoy definiendo cuál va a ser nuestro tipo de relación, yo siempre les digo, cuando yo vea en la calle, yo no os voy a saludar. Si vosotros me queréis saludar, yo saludaré educadamente, pero sois vosotros, porque yo no sé si yo te saludo, si tú quieres que quien te acompañe quiere que sepa que estás yendo al psicólogo y quién soy, ¿no? Pues tú imagínate que tú eres mi paciente y nos conocemos y te veo en la calle. Tú, dentro de ese encuadre, de ese reconocimiento, ¿verdad? Del lugar que yo te doy en el vínculo terapéutico y que tú me das a mí como tu terapeuta, nos vemos en la calle. Y yo cojo y te veo y me voy corriendo y pego un salto y te abrazo. Te digo, hombre, Rafa, mi paciente preferido. Imagínate, ¿tú cómo te quedarías? Muerto. ¿Qué ha pasado ahí? Párate, ¿qué ha pasado en ese momento que te has quedado como petrificado? Pues no me lo espero. O sea, es que nosotros tenemos un espacio de intimidad que es nuestro. Y hay una definición del vínculo, ¿verdad? Claro. Con lo cual tú creas un constructo, un concepto de cómo los dos nos comportamos. Sí. Es decir, yo te reconozco, te pongo en un lugar donde te veo y yo me comporto en función
a un encuadre, a unas normas. Ajá. Trasládalo a todas las relaciones. Si yo no me comporto como tú esperas que yo me comporte, Claro. que me salgo fuera de ese encuadre, Sí. tus expectativas no se cumplen. Ajá. Y te desubico. Hace una cosa que se llama disonancia. Claro. Es como, ¿qué ha pasado aquí? Es como que si yo me encuentro con mi jefe superior Sí, en la calle, sí, a una persona a la que le tiene mucho respeto, es un jefe, este es el que manda de todos, y entonces Ajá. le hablas con respeto de empleado a jefe, y ahora Exacto. te lo encuentras en la barra de un bar. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás? No sé qué. No pega. ¿A que no? Está fuera de lugar. No le estás dando El reconocimiento. el reconocimiento. ¿Y el reconocimiento que es? El lugar que ocupa en ese vínculo. Trasládalo a una pareja. ¿Cuál es el cáncer de todas las parejas? Puf. La falta de reconocimiento, que te lleva a otras muchas variables, a una deficiencia en la comunicación, a una falta de afecto, a una sensación de inseguridad, de no tener seguridad dentro del vínculo, un montón de cosas. Pero la principal es que no te veo. No te veo como pareja. ¿Y qué es verme como pareja? Pues en el constructo que yo tengo de relación de pareja es A, B, C, D, E. Cada uno tiene el suyo. Ajá. Por eso hay que ponerlo en común en las relaciones. No sé si... Sí. Es muy complicado todo al final. Es que la vida, tú lo estás hablando y es todo súper complicado. Pero es verdad que cada cosa tiene su sitio y tiene su trabajo. Pero a veces no sabemos construir bien nuestra autoestima, ¿no? Porque tenemos lesiones, porque venimos ya de fábrica, o no de fábrica, sino de la infancia, con cosas que nos impide ser lo que queremos ser, ¿no? Mira, hay una de las cosas, teniendo en cuenta otra vez la teoría del pulpo, que no voy a entrar en los apegos, ya hablaremos en otro momento de los apegos, pero es muy importante saber qué heridas tenemos. Hay 5. A mí no me gusta llamarlas heridas, a mí me gusta llamarlas lesiones afectivas. Esto lo investigó una psicóloga y hizo una documentación bastante Ajá. interesante. Y analizar al ser humano desde esta perspectiva también te trae mucha riqueza de conocimiento interno. 5 lesiones afectivas. 5 lesiones o 5 heridas afectivas. 5 heridas afectivas. ¿Qué son las heridas afectivas? Las heridas afectivas en la infancia es como una lesión, porque hay que discernir o diferenciar entre lo que es una lesión y un trauma. O sea, puede haber un incidente crítico en tu vida que te haya producido una lesión, como si te haces una herida en el brazo, ¿no? Tú te haces una herida en el brazo, entonces la herida hay que sanarla, curarla, coserla y se cicatriza, ¿ok? Pero eso Un trauma no. Eso no es traumático. Un trauma es otra cosa peor. Un trauma es algo que deja una huella importante y que puede incluso... Es que te quedes sin brazo. Exacto. Eso puede ser un trauma. Exacto, con esa analogía, ¿vale? Entonces, lo que hace es que nos dificulta, las heridas, nos dificulta cuando estamos en la etapa adulta el no ser funcional o relativamente funcional. Nos volvemos quizás más disfuncionales, ¿ok? Porque los niños cuando se puede tener una, todas o varias. Esto... Hay quien tiene el Hay surtido quien tiene el completo. kit completo. Hay quien tiene el kit completo, que son las personas que son más disfuncionales y que además son más, dependiendo de la edad que empiece a trabajar y a identificar en qué etapa de tu vida estés y identifique cuáles son tus lesiones, estarán más ancladas y con más mecanismos de defensa. Entonces, los terapeutas nos cuesta más Llegar ahí. y solucionarlo. Y quitar esos mecanismos de defensa y darle otras herramientas Pues al ¿cuál paciente. sería la primera herida? Mira, la primera herida es la del abandono. Esto no, tenemos que entender que cuando somos niños, te estoy hablando de entre los 0 y los 8 años, más o menos, tenemos una gran capacidad de percibir, pero somos súper torpes a la hora de conceptualizar. Porque quien conceptualiza es nuestra corteza prefrontal, que todavía no está realmente activada ni madura. ¿Qué significa conceptualizar? Conceptualizar es darle un significado coherente a lo que está pasando. Saber contextualizar, saber qué está pasando y tener un significado coherente. Te pongo un ejemplo de una paciente. Ella
Me dice que ella ha tenido una infancia muy feliz, que ella no recuerda nada traumático. Y como siempre digo, cuando alguien me dice a mí que tiene una infancia súper feliz, digo yo, tate, aquí hay tema. Entonces empezamos a rascar y entonces ella me dice un día, yo recuerdo que cuando era pequeña, que yo tendría 3 años, sí que recuerdo como una etapa muy difusa, como una neblina que no recuerdo bien qué pasó, pero sí recuerdo que mi madre desapareció de mi vida. Digo, cuéntame. Me dijo, ya después he sabido qué ha pasado, porque se lo pregunté a mi madre. Te trasladó a los años 70, ¿no? Una niña de 6 añitos, hija única, papá y mamá, sistema familiar funcional, normal, de aquella época, donde su mamá era de Murcia. Ujú. Y entonces su padre, el padre de su madre, su abuelo, cae enfermo, es viudo, y entonces está en Murcia y Tiene que irse. y tiene que irse. Y entonces el padre entra en una enfermedad lenta, te Ajá. estoy hablando de los años 70. Retrotráete a carreteras, no era digital, teléfono fijo. Prácticamente ausente Claro, todo el pues tiempo. la madre desaparece y se va casi 6 meses. Desaparece físicamente Ajá. de la vida de la niña. Entonces la niña, como niña en ese momento, ella no sabe dónde está su madre y no entiende por qué cuando se levanta, la que le hace las coletas para irse al cole, no está. Ujú. Entonces, el niño necesita, como un puzzle, imagínate un puzzle que le ha saltado una pieza. Sí. Nuestra psique no puede tener esa pieza en blanco, no Ujú. puede, porque le genera angustia. Entonces necesita sí o sí cubrir ese hueco. ¿Y qué hace? Ella sabe que su madre no está. Entonces empieza a hacerse preguntas, ¿por qué mi madre me abandona? ¿No seré lo suficientemente importante? ¿Por qué no está aquí conmigo? Claro, no lo entiende. ¿No lo No entiende lo entiende? que está pasando. Aunque se lo expliques, incluso no lo entiende. No lo entiende porque no tiene la capacidad, porque es el prefrontal. Entonces, esa niña generará seguramente un temor a estar sola. Claro. Ese es el temor del abandono, ¿no? Claro, Sentirse abandonado. claro. ¿Qué le pasará cuando sea adulta? Eso, ¿qué consecuencias tiene? Pues que elegirá parejas o generará un apego ansioso y le costará mucho tener que enfrentarse a, por ejemplo, terminar vínculos. No podrá, se apegará. O si además ha integrado como definición, como autoconcepto de forma inconsciente, que no es válida, porque si no, si fuera válida, su madre no lo hubiera abandonado. Claro, piensa que es culpa suya. Claro. Si Entonces, se ha ido es porque... porque yo no valgo lo suficiente. Entonces ¿qué generará? Fíjate, en el no yo estará constantemente llamando al no yo para que le valide. ¿Soy válida? ¿Me quieres? Necesita a los demás. Por ejemplo. De los demás. Exacto. O, por ejemplo, podrá estar constantemente o elegirá un camino donde estará en un constante esfuerzo Ajá. por ser la mejor, Ajá. para que nunca la vuelvan a abandonar. Claro. Imagínate vivir así, con esa sensación, ¿te acuerdas? En ese sótano, en ese inconsciente, Sí. que todas las decisiones que tomes en tu vida sean para ser pluscuamperfecta. Imagínate si no lo logras, que no lo vas a lograr. Claro. Siempre estarás mal, te sentirás mal, en el fondo mal. ¿Cómo estará tu sistema nervioso? Alterado. Así. Sí. ¿Cómo estará tu cortisol? Arriba. Entonces, El abandono. claro, fíjate lo que hace la herida de abandono. Y esta madre no abandonó. Simplemente Tuvo estuvo... que atender a su padre. Bueno, claro, que eso me pone en una situación compleja porque si verdaderamente tú necesitas eso, necesitas salir y tienes un hijo y necesitas estar un tiempo fuera, tú no quieres que tu hijo al final sea una persona que viva con el cortisol a 200. Vale, ahora, entonces, la pregunta del millón. En esas situaciones, ¿cómo lo hacemos? Claro, Mira, voy a explicar un ejemplo sí. de un paciente, no era mío, esto está escrito en la literatura, un paciente un señor que era camionero y tenía una hija pequeña. Entonces, sus horarios eran, cuando él llegaba a casa, la niña ya estaba dormida,
Claro. de lunes a viernes. Pero es que hay muchas parejas, mucha gente que vive así. Y cuando se levantaba, 6 de la mañana, la niña todavía estaba dormida. Claro. Entonces, No la veía. No la veía. No la veía. ¿Y cómo podría ser un padre presente? ¿Cómo? Mira lo que hizo. Es que siempre se cuenta en psicoterapia porque es un ejemplo Ajá. de cuando un papá o una mamá toma conciencia y quiere realmente desde el amor Para que no hacerlo. haya herida de abandono. Exacto. Cogió y la niña le decía, sí, papá, pero yo no te veo. Yo no sé si tú estás o no estás. Y dice, pero si yo cada vez que llego te doy un beso y cada vez que me voy te doy un beso. Y dice, sí, papá, pero yo estoy dormida. Yo no me di cuenta. Dice, vale, pues cada vez que me vaya a ir, Sí. te voy a hacer un nudo en la sábana para que cuando tú te despiertes sepas que papá ha estado aquí y te ha dado el beso de buenas noches y te ha dado el beso antes de irme. ¿Y eso sirve? La niña se levantaba cada día y veía el nudo. Ajá. Es decir, la niña proyectaba en el nudo la presencia de su padre. ¿Por qué? Porque lo importante no solo es estar presente, que también, sino que el niño pueda integrar que tu actitud es estar. Es decir, la calidad de la presencia. Entonces la niña cada vez que se levantaba veía el nudo y decía, mi padre ha estado aquí. Claro, qué cantidad de gente he oído yo a lo largo de mi vida profesional contar, sobre todo artistas que han tenido que trabajar fuera mucho, no he podido criar a mis hijos. Me arrepiento porque no he podido no he podido ver crecer a mis hijos. No los he visto crecer. Y eso, pues seguramente ha hecho herida de abandono en los hijos. Muchísima, seguro. Pero también en la persona que se va, porque de algún modo queda pendiente esa deuda, ¿no? Bueno, si eres consciente. Sufre, sí, claro. Si no eres consciente, la culpa no aparece. Ajá. Entonces, tú como padre o madre... Pero hay fórmulas, ¿no? Has dicho lo del nudo, ¿no? Sí. Pero seguramente como eso habrá otras maneras, ¿no? Pues, y sobre todo en la era en la que estamos. Están los teléfonos móviles, está la videoconferencia. Claro, ¿Eso sirve? ahora tenemos más capacidad que nunca de estar conectados, pero paradójicamente estamos más desconectados que nunca. Sí, es curioso, sí. Porque no invertimos el tiempo. No invertimos un tiempo de calidad. Si no hace falta estar todo el día al lado del niño, ojalá, pero no se puede por el tipo de vida que hemos elegido llevar. Pero al menos el tiempo que estés, habla desde el afecto, habla desde el amor, desde la comprensión, desde la tolerancia, desde la escucha. Vale. Yo también trabajo muchas horas, Rafa, pero yo cuando estoy con mis hijos, y además yo estoy 2 semanas al mes, fíjate qué duro. Claro. Pero cuando estoy con ellos intento siempre preguntarles, ¿qué tal te ha ido el día? No. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te noto enfadado? ¿Te pasa algo? Claro. Le estoy reconociendo. No preguntar por lo superficial, que lo puede hacer el vecino, sino por algo que solo tú le puedes contar, que le demuestra que le quieres. Claro. Que es preguntarle por su interior, cómo te sientes. Y darle incondicionalidad. Bueno, decirle. el abandono ha quedado muy claro. Vamos con el siguiente, a ver. Vale, la siguiente es el rechazo. El rechazo. Que esta tiene tarea. Es, ¿cómo te lo explicaría? Es como sentirse no deseado. Ajá. Es un punto más que el abandono. ¿Vale? Es realmente no sentirse por quien somos aceptado por el otro. Esto pasa mucho con los hermanos. Sí. A mí, mi padre o mi madre me quería menos que a mi hermano o a mi hermana. Porque tiene, por ejemplo, en la comparación, tiene origen en experiencias donde no te han dado un lugar o se lo han dado al otro, ¿no? O cuando un niño percibe que está siendo rechazado, va creando en él como una semilla de autodesprecio. No soy suficiente. Claro. Todo esto no olvidemos el asunto principal. Estamos hablando del amor propio, de cómo se construye el amor propio, claro. Y estas son las heridas que hacen que te dificulte llegar a quererte a ti mismo. Entonces, ¿el sentimiento de rechazo es de los padres o también puede ser de los abuelos, de la familia, en la adolescencia? Es el segundo, como yo digo, laboratorio donde todo lo que nos ha pasado en la infancia se vuelve a poner de relieve. Y es como, yo siempre llamo que la adolescencia es el fijador
Sí. La última oportunidad antes de pasar a la parte adulta. Sí, porque Entonces, una vez que pasemos la infancia a la adolescencia ya es más difícil arreglar las ya la cosas. estructura de personalidad está fija, eso no se puede cambiar. Se puede moldear en alguna... Yo siempre digo que la estructura de personalidad es como una estantería. Mm. ¿No? Una estantería donde tiene libros, donde tienes objetos. Entonces, el terapeuta puede limpiar la estantería Ajá. y colocar otros libros, pero la estantería no la podemos tocar. Esa es la Correcto. estructura. Y Vale. con esa te quedas. Entonces, tenemos 20 años para construir la estructura y que ya nuestro sistema prefrontal se active de forma más madura, donde podamos ser, como yo digo, límbicos y prefrontales de vez en cuando, y donde podamos empezar a identificar y tener capacidad de análisis de cuáles son las heridas que tenemos. Tú imagínate un niño que ha sentido rechazo, ¿no? Es como, no me vales. O en el colegio, por los En el profesores. colegio con un bullying. No lo Por los entiende. compañeros. No lo entiende. No lo entiende. ¿Por qué una persona es rechazada y no aceptada dentro de un grupo de referencia por un defecto físico? Porque sea más Gafitas, relleno. 4 ojos, orejas de soplillo o mil cosas. Mil cosas. Porque eres tímido, eres tímida, porque no tienes, no has tenido un apoyo dentro de la familia que te vaya ayudando a crecer desde una seguridad. Que le cuesta hablar, que tiene frenillo y los niños se ríen. Bueno, es Exacto. tremendo eso. Miles de variables. Rechazo. Sensación de rechazo. Si tú Eso no tiene... tienes un sistema familiar que te dé esa seguridad y que te diga, que te haga fuerte, el ejemplo de Einstein, ¿no? ¿Sabes? Esa historia donde Einstein le echaron de todos los colegios, era súper mal estudiante. Ajá, Y la sí. mamá le mandaron una carta para decir, mira, que echamos a tu hijo del colegio. Creo que fue Einstein, ¿no? Sí, creo que sí. Un sabio. Un sabio, que no me acuerdo muy bien. Y la madre escondió esa carta. Y le dijo al niño, mamá, ¿qué han dicho el cole? Y dice, que eres tan inteligente que no tienen herramientas para poder sacar el mejor provecho de ti. Así que voy a enseñarte yo. Fíjate, qué maravilla. Le dio la vuelta. Qué protección. Qué seguridad le dio. Y mira en qué se convirtió. Entonces es muy importante como padres saber que la forma en la que nosotros gestionamos todo esto, vamos a dejar un legado en ellos. Claro. Y si no lo hacemos relativamente bien, Ajá. si no como padres no tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de estudiar, porque no nos enseñan a ser padres, nos tiran ahí, somos padres, hola, aquí viene el niño, ¿qué hacemos? Yo creo que como padres tenemos que empezar a hacer un camino hacia adentro, mirar nuestras propias heridas, con qué herida venimos nosotros. Sí, porque muchas veces las transmitimos. Claro. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del yo? De la caja del ego. El yo hijo. Decide qué hijo quieres ser a pesar de los padres que has tenido. Porque ellos lo hicieron lo mejor que pudieron, con las herramientas que le tocaron. Pues ahora tú como padre, decide qué padre quieres ser, a pesar de los padres que tuviste y las experiencias que viviste. Entonces evitarás muchas de las lesiones afectivas. Bueno, pasemos a otra. La tercera, la humillación. Fíjate cómo es la humillación. Vamos a peor, ¿eh? Hemos empezado por el abandono, Es cuando el rechazo y ahora encima ya la humillación. La humillación. Esta es dura, ¿eh? Es cuando dentro de tu sistema familiar cercano te desaprueban, te faltan el respeto, te humillan, te insultan. La Cenicienta. Tal cual. La Cenicienta. Todo el mundo sabe el ejemplo este. Es todo el tiempo. Rechazo, abandono y humillación. Bueno, Cenicienta que tuvo la pobre, las 5 heridas. Lo tenía todo. Todo lo tenía todo, la pobre. Y mira lo que le pasó, ¿eh? Sí. Cómo ella tuvo la capacidad de redefinir, porque el lenguaje interno que ella tenía, la narrativa que tenía con ella misma, era de conservación de su autoconcepto, de su autoestima y de su amor propio. Ajá. Es un ejemplo muy importante de cómo, a pesar el no yo era tan destructivo, ella no dejó que el no yo la hundiera. Fíjate qué bonito la paradoja de la Cenicienta. La humillación es cuando te desaprueban o te critican.
¿no? Y entonces, o te comparan, por ejemplo, ¿no? Cuando te están comparando, tu hermano es mejor que tú, mira cómo lo hace tu hermano o tu hermana, mira el vecino, mira el amigo, él es mejor que... Al final el niño no entiende por qué no le aprueban, por qué no le dicen tú eres bueno y eres válido, ¿no? Entonces, en esa humillación, el problema es que contribuye a alimentar más esa herida de sentirse inservible. Claro. Ahí, Eso nunca se debe hacer. Tú nunca debes comparar a un nunca, hermano con otro, nunca. como padre o Como madre. tú, como madre o como padre, puede haber momentos en los que tú realmente te sientas desbordado. Pero tú como padre y como madre que eres adulto, debes de aprender a contener y gestionar tus propias emociones y no colocarlas en el niño, y no Claro. colocar la angustia, la frustración, tu sensación de pérdida, de humillación a lo mejor que has podido tener y no colocarla en los niños. Eso que siempre se ha dicho, hay que proteger la infancia. Vivimos una época donde la infancia no estamos protegiéndola y la estamos exponiendo a unos mensajes también muy contradictorios. El otro día yo vi a unos padres decirle a uno de los niños, que tenían 2 o 3, a uno delante de los otros, le dijo literalmente, porque le estaba riñendo, tú eres tonto, ¿por qué has hecho esto? Eres tonto. Y claro, a mí me produjo una sensación malísima, porque ese niño está recibiendo de su padre lo peor, ¿no? Que es tonto, lo está Humillando. marginando, humillando. Claro, ¿qué le pasa a la psique de ese niño? Imagínatelo. Para el niño, sobre todo mientras más pequeñito, hay que comprender un concepto que es que la familia, papá, mamá, abuelo, lo que es la familia nuclear, los más cercanos, es su universo. Y nosotros crecemos con la imagen de que nuestro papá y nuestra mamá son intocables y es lo mejor que tenemos. Aunque sean disfuncionales, maltratadores. Entonces, ellos crecen con la idea de que eso es lo correcto. Y entonces creen que su madre y su padre, si le dicen que es tonto, creerán que son tontos. Claro, claro. Es como la herida de la traición. La herida de la traición tiene que ver con unos padres cuando no cumplen lo que dicen. Esta es la última, es peor todavía. La penúltima. La penúltima, porque vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor. A ver, la traición. La traición es cuando tú le prometes algo al hijo Sí. y no lo cumples. Ajá. Por ejemplo, mamá, esta tarde podemos jugar a, no lo sé, a pintar. Sí, sí, dame un segundo que termino esto y ahora lo hacemos. Y el niño lo ves ahí esperando. ¿Cuántas películas no hay de eso, eh? ¿Cuántas? Tu padre va a ir a verte jugar el partido de fútbol o el partido de ajedrez o lo que sea. Y no va. Y no aparece. El padre o la madre no aparece. Traición. Y se ve, bueno, es que lo tenemos en la mente, ¿no? Esa imagen, ¿no? Claro. En la cara de la niña o del niño que está esperando a triunfar con el caballo que va saltando. Claro. Y no lo ve, y no lo ve. Y esa traición, ¿el niño cómo la vive eso al final? Como una paradoja. Porque si tú, que eres mi padre o mi madre, que has decidido quererme, protegerme, reconocerme, darme afecto, darme seguridad, y de repente me prometes que vas a venir a jugar conmigo y después priorizas lo que sea, trabajo, lo que sea. Ya, pero esto puede pasar. Claro. Es decir, puede pasar. Pero De entonces repente... tenemos que aprender a reparar, ¿no? Claro. Que es que no, tú y yo somos de la era de la reparación. Sí. Pero ahora, ¿qué se repara? No se repara nada. Vivimos en el consumo rápido. Se rompe el móvil, nos compramos otro. Se rompe la tele, nos compramos otro. ¿Cómo se repara eso? ¿Cómo se repara ese sentimiento de traición? Tan sencillo como pedir perdón, como madre y como padre. Te sientas con el niño y te he prometido jugar esta tarde. Lo siento mucho, te pido perdón, cariño. Mamá se la ha complicado. Quiero que sepas que tú eres mi prioridad. Sin embargo, hoy no he podido, mi vida, pero de verdad te lo voy a compensar. Estrategias de compensación, pero no estrategias de compensación de mañana te compro el balón de fútbol. No. Claro, con dinero Compensar no. con tiempo, Con tiempo. de calidad. No con dinero, con tiempo. Con tiempo. ¿Qué le pasa a los niños de hoy en día? Que están solos. No tienen figuras de referencia donde poder
tomar decisiones y que hagan de un espejo donde poder mirarse. No tienen figuras donde puedan admirar a través del amor. Porque no ven a sus padres. No los ven. Vamos, no en todos los casos, No pero en todos pasa los mucho. casos, estamos hablando en general, estamos hablando Pasa de lo mucho. que llega a consulta, ¿no? Y estamos haciendo hincapié en lo que se puede mejorar. Ya. Lo que ya tenemos de ser y hacemos bien, también hay que recordarlo, ¿eh? Sí, sí. Cómo se hacen las cosas bien. Y después tenemos la herida de la injusticia. Esta Es demoledora. creo que es la más, para mí, es la más invalidante. A ver, ¿en qué consiste? La herida de la injusticia es cuando tú sientes que lo que está pasando realmente no es justo. Creo que engloba casi todas, ¿eh? Pero cuando realmente está la herida de la injusticia, lo peor que te puede pasar en la vida adulta es que te vuelves con Juana de Arco. Sí, y entonces te puedes polarizar e ir a vivirlo. Cuando tú vives desde la herida de la injusticia, Sí. intentas luchar para que todo el mundo haga lo correcto. Por ejemplo, tenía una paciente que era súper simpática que decía, yo soy la andaluza con más hojas de reclamaciones en la historia de Andalucía. Y yo, ¿y eso cómo es? Dice, sí. Yo, si voy a un restaurante y yo, fíjate, la narrativa, cómo la tiene, el mecanismo de defensa, cómo lo tiene elaborado. Si yo voy a un restaurante y a mí me cobran por esta comida, tiene que estar perfecta. Yo no voy a cobrar porque me pongan un plato que no esté bien elaborado. Entonces yo pido una hoja de reclamaciones. Y va pidiendo hojas de declaraciones por A todas todo lo partes. que- Claro, a si todo te lo que- pones así, al final, Porque lo vive como injusto. ya. Lo vive como algo que si yo, la narrativa, el mecanismo de defensa que se dice es, se tiene que vivir en lo correcto. Hay muchos que incluso como mecanismo de defensa eligen profesiones acordes. Ujú. Jueces, Juez, abogados, policía, fiscal. fiscal, la ley y el orden. Ajá. No quiere decir que todas Que estas todos sean así. profesiones tengan la herida Sí. de la injusticia, pero Pero es muchos verdad. de ellos Sí, sí. sí. Y viene la herida de la injusticia por padres donde han tenido una educación autoritaria, muy castigadora, muy definido entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, vivir en Que esa te dualidad. castiguen de niño por algo que tú no has hecho. Bueno, eso imagínate. ¿Quién la ha injust- roto este mueble? ¿Quién ha hecho esta raya aquí en el mueble? Y el niño, el hermano dice, él, Claro. y te castigan. Y te castigan a ti y Que tú no yo- has sido. Que yo no he sido. ¿Eso cómo lo vives? Yo fatal. Como injusto. Justo, claro. Si eso tú lo introyectas en función de la etapa de la infancia en la que estés como una herida, Ajá. seguramente te va a marcar. No es determinante porque si en la etapa adulta tú vas a un terapeuta, lo trabajas y lo redefines y cambias la narrativa, pues lo puedes integrar y lo puedes conceptualizar bien y lo puedes... A mí es que no me gusta la palabra sanar, a mí me gusta más integrarlo. Sí. Pero si tú vives con ello y vives afianzándole de, no, es que eso es injusto, ya, es Sí. injusto, pero no estás entendiendo que la vida Es injusto. es injusta y que la vulnerabilidad existe y que no todo el mundo se va a comportar, ese no yo, no se va a comportar como tú quieres, esperas y deseas siempre. Entonces, lo más importante Claro. para el camino del amor propio, que es un poco el objetivo de ser funcional en esta vida, es crear esos tres conceptos que hemos dicho al principio, las tres A, autoconcepto, autoestima y amor propio, y además debes de aceptar que en la vida vivimos cometiendo errores, pero lo importante no es cómo se cometen, sino es integrar el error, integrar que somos seres que vamos a errar, aceptarlo, perdonarlo y respetarte en ese sentido para que puedas seguir adelante con Sí. una palabra maravillosa que es reparar. Ajá. Me doy la licencia. Eso no quiere decir que esto es carpe diem y ahora voy a cometer todos los errores. No. Sé consciente de que puedes cometer errores y sé consciente que en ese cometer errores hay una palabra maravillosa que es reparar. Y que cuando tú reparas te estás dando valor a ti misma o mismo y valor al otro. No es estar siempre con la culpa, ¿No? sino llegar a un momento de tu vida en la que repares aquello que tú crees que has hecho mal. Exacto. Y ahí, de algún modo, te salvas.
Claro, porque la culpa no entra la responsabilidad. Me hago cargo. Ajá. Y que el otro ya entre en el perdón o no, Bueno, eso ya es del no yo. pues estamos aprendiendo a querernos. Son las armas que nos da Carol Marín para llegar a un punto de nuestra vida en el que podamos realmente vivir con ese amor propio, que Sí. lo has definido perfectamente con todo lo que nos has contado. Carol, muchas gracias. Terminamos aquí ya nuestro tiempo, Gracias, Rafa. pero volvemos pronto. Volvemos, por favor, si tenéis algún comentario que hacernos, dejadlo aquí en el lugar apropiado. Y espero que os suscribáis en este podcast 34 metros, que lo que intenta es ayudarnos a transitar mejor por la vida. Gracias y hasta el próximo capítulo.